En relación a la afectividad, hoy reflexionaba sobre una alumna que tiene muchos problemas de dolor de columna vertebral y uní los siguientes conceptos. La biodanza dice que la afectividad es la columna vertebral de sí misma, o sea, la afectividad es la columna vertebral de la biodanza. Quiere decir que cuando una persona manifiesta dolores de columna, en realidad hay un dolor, hay una carencia, hay problemas afectivos. Esa interpretación nosotros no se la damos jamás al alumno, salvo que el alumno nos pida en una charla privada, en una reunión privada, sino nosotros no interpretamos, no decimos ese tipo de reflexiones, pero es la observación inteligente de un maestro que está cuidando y acompañando el proceso del proyecto existencial de los participantes de su grupo, que si bien el trabajo es grupal, estamos mirando todo el tiempo la vida de cada uno de los participantes, cómo se va desarrollando, cómo va sorteando las distintas catástrofes que todos tenemos en la vida y cómo la biodanza lo puede ayudar para poder sortearlas y sentirse mejor. Cuando queremos explicar la línea de la sexualidad en biodanza, a veces nos sentimos varados porque la gente asocia sexualidad con genitalidad. Y no es lo mismo, son dos cosas que se cabalgan juntos. Entonces la genitalidad, que es algo íntimo, privado, maravilloso, cuando lo es, cuando lo logra hacer, no tiene nada que ver o es una parte del gran conjunto que es la sexualidad. Entonces, para ver cómo lo trata Byung-Chul Han, habla de un tema que es la agonía del eros. Y ahí es donde biodanza tiene su máximo esplendor, lograr que el eros de todas las personas vuelva a emerger, el eros indiferenciado. ¿Qué es el eros indiferenciado? El eros indiferenciado es tener un estado de deseo y de atracción y de pasión por muchas personas y por muchas cosas. Y también biodanza estimula a través de sus danzas y de sus ejercicios un eros diferenciado, que la persona elija a alguien, un otro, con quien establecer cercanía, vinculación afuera, en su vida. O sea, todo lo que sucede en la clase es un laboratorio para que después la persona en su vida pueda tener los gestos de vínculo y de imán para atraer y dejarse atraer, para que su eros empiece a circular diferenciado con una preferencia. Esta persona me gusta, este ser me gusta y puede ser un lindo complemento en mi vida hoy.